Bueno, ahí vamos de vuelta. Que me pusieron que se había colgado. ¿Qué onda? ¿Ahora se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Estoy tildado? ¿No estoy tildado? Alguien que me escriba si vamos bien. ¿Se me escucha cuando hablo? ¿Se me escucha o no se escucha? ¿Se me escucha, Cristian? Perfecto, entonces. Bien, me habían dicho que se colgó recién, así que muchas gracias por avisar. Nada, lo volví a resetear. A ver qué onda. Ahora bancar que se conecte Jorge y le mandamos. Bueno, les decía que la charla de ayer, si bien no quedó guardada en Instagram, quedó, la grabó un compañero, así que en cuanto la tenga en mi poder, la voy a compartir por YouTube. El que no la vio, chusméela, que estuvo buenísima. Por lo menos yo me caí de risa y aprendimos juntos un montón. Estamos todos con la misma, tenemos algunas mancuernas, pero no maquinita para el pelo. Ah, ¿viste lo que es? No, es tremendo. Es tremendo. Y la barba me afeité a cero la otra vuelta. Pero bueno, no tengo forma de cortarlo. Y si me pongo gorrita, me dicen que no se me ve la cara. Así que bánquense el jopazo. A ver ahí si me mandó. Ya, Jorge, ahí estoy probando de vuelta. Por fin. Ahora Buen día. sí, papá. ¿Qué haces? ¿Cómo ¿Cómo va? estás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, acá tomando mate afuera, tranquilo. Si yo tendría una afuera, como decís vos, estaría todo el Sí. tiempo. Yo tengo esa ventana, es todo lo que tengo. Uh. No, acá está lindo. Durísimo. Es este, el afuera. Mira, ahí está el remo Qué y tengo el bien. afuera. Che, por ahí Lindo. está la obra del hombre Viturbio que me había mostrado el otro día. ¿Está cerca La tuyo como obra para del hombre mostrarla? Vitruvio te la muestro. Espera un segundo. A ver. Me gusta. Ya arrancamos con cosas que la gente Sí, no te tenía muestro. en su Está mi cabeza. mujer dando clase, pero te muestro dos. Esa es una. Dale. ¿Eso también es tuyo? Sí. Qué Y la fenómeno. otra, ahí te muestro. ¿Sí? Está ahí. Bueno, yo lo te voy guiando. Entonces, Esa. primero nos ponemos en cuatro patas. Qué genio. Un cuarto Un del cuarto hombre de Vitruvio. Vitruvio. Y acá estoy yo Yo le haciendo digo, che, Jorge, una obra mirá de arte. qué artista que soy. Ayer le digo, mirá qué artista que soy, pintó una silla y el chabón hizo el hombre de Vitruvio. Me pasó el trapo mal. Pero No, bueno, no, ya voy a está bien. llegar, ya voy a llegar. Es como mi Qué grande. terapia. Algunas cosas Cómo te son... encuentra la cuarentena, Jorge? ¿Qué cosas estás haciendo que antes por ahí no hacías? eh, a ver, es una redundancia. Antes sí leía, no tanto como ahora. Eh, Claro. Siempre leo mucho, ahora leo mucho más. Y después estoy organizando algunos laburos. Lo que pasa que también lo que suele pasar con el tiempo es que tenés tanto tiempo que por ahí hay tantas cosas que a mí se me ocurren hacer que no me termino de organizar todavía en esto. En mi laburo estoy mucho más organizado por los tiempos, la cantidad de cosas que tenés durante el día que te imponen un rigor y una estructura. Ahora, la no estructura, el caos es complejo. Lo tenés que hacer vos. Sí, Yo, sí, por ejemplo, los primeros 2, 3 días arranqué muy desorganizado y ahora yo tengo un pizarrón acá en mi apartamento y me anoto 5 cosas. Entonces yo sé que si es en el día hice las 5 cosas, medianamente estoy organizado. Pero claro. es difícil, porque es una Sí, sí. autoexigencia. Sí, yo tengo mucho horario de atleta directo, o sea, en el gimnasio, en el cenar, o en lo que sea. Entonces esos horarios te imponen como una determinada norma. Largo muy temprano, termino muy tarde, pero acá es como que es la no norma. Yo no tenía clases particulares, con lo cual no tengo
clase así online y le doy a mis atletas de respetar los horarios y muy cada bueno. tanto hago un vivo. En general le doy el plan y trato de que lo cumplan y punto. No, ¿Y los chicos ahí en el CENAR están laburando normalmente? ¿Se turnan para usar el gimnasio? ¿No pueden usar el espacio? ¿Cómo es? no, está cerrado el cenar. No lo podemos Claro, usar. están en su Cada uno casa está en su laburando. casa haciendo lo que puede y yo creo que lo ideal era que mantengan el turno, o sea, que ellos mantengan, si Mantengan el entrenaban horario. a las 8, a las 8, un poco por el ritmo circadiano del día, y que mantengan eso, y yo semanalmente les voy cambiando la propuesta o la rutina, y ellos tienen que ir haciendo a su ritmo lo que pueden hacer. Creo que esto que por ahí algunos lo hacen por Zoom y le dan, o sea, como una clase online, creo que no, o sea, no es para todos igual. Yo tengo gente con distintas características, entonces estoy tratando de explorar cosas que el rigor del tiempo del entrenamiento no tengo, y hoy tengo todo el tiempo del mundo para hacer de todo. Claro. Sí, bueno, a mí me pasa que por ahí estoy disfrutando un poquito más la lectura. Es Corea como que antes a veces las he forzado y ahora es bueno, a ver qué toco hoy y demás. Y darte el lujo para investigar también, que antes por ahí quedaba más rezagado. Y nada, está bueno en ordenarse en esas cositas. Sí, En cuanto al laburo, ¿te afectó? ¿Puedes seguir laburando bien? ¿Sentís que es un bajón y tenemos que hacer lo que podamos? ¿O podés resolverlo? ¿Cómo lo manejás? la verdad que por suerte, después de muchos años, yo lo tengo un poco resuelto. Yo te diría que hace casi 15 años tengo un grupo de gente que trabaja online. Cuando yo Ah, dejé mi último grupo de running físico, o sea, de estar yo, que se lo dejé a mis profes, empecé a trabajar online con toda esa gente. Entonces es como que la única variante que le hice es que esa gente no puede salir de su casa. Entonces, cada 2 semanas reciben su planificación y hoy sigo haciendo lo mismo. O sea que esa mecánica de 2 domingos por mes o fin de semana por mes que tengo que mandar los planes, yo la tengo, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, les puedo mandar cada 2 semanas su planificación. Entonces, qué grande. esta novedad para muchos, para mí es algo que lo tengo instaurado. Lo único que me requirió es por ahí hacer un llamado más, hacer un mail más. La gente se pone un poco más ansiosa, pero por ejemplo los que yo tenía que son de clasificación olímpica, yo creo que hoy tenemos que verlo esto como una oportunidad más. Por ejemplo, Claro. en los de atletismo, se corrió todo lo que es clasificación olímpica a partir de diciembre, con lo cual tenemos tiempo para entrenar hasta para empezar a clasificar para los Juegos desde diciembre en adelante. Y todos Sí, los que era etapa clasificatoria, natación, en muchos deportes, se abrió la oportunidad de la generación entrante, tiene un año para hacer una marca que antes era de acá a 4 años al siguiente Juego Olímpico. Entonces, claro. hoy tienen un año más de práctica y casi de posibilidades. ¿Sabés que ya que tocaste el tema de los Juegos Olímpicos, a mí me tocó estar preparando una boxeadora para los preolímpicos Claro. y estamos en la puesta a punto, ya estamos en condición, o sea, había que tocar un par de cositas y ahora de repente se extiende a un año y monedas. ¿Cómo se hace? ¿Tenés que volver a empezar? ¿Preferís mantener la condición o otra vez llevarlo a otra capacidad y hacer todo de vuelta? A ¿Qué, ver, qué la sugerís? Por realidad es que, ejemplo, cuando se pasan las cosas. bueno, yo tenía muchos atletas en la misma condición. Eh, Claro, Mientras no corrieron los Juegos Olímpicos, todos estaban con la urgencia de mantener un nivel de intensidad y que indudablemente no podés mantener al no hacer la disciplina en tu casa. De hecho, tenía nadadoras que una o dos tenían pileta en su casa y se ataban con un elástico para tratar de nadar en una pileta de 5 metros, lo que ellas cinco nadan metros. 12 kilómetros en su casa. Es como correr los que corren. De hecho, tengo uno que yo entreno de tría que se hizo un olímpico en su casa el otro día. Se ató con un elástico a la pileta con el traje, hizo lo que tenía que hacer, se subió al rodillo, Qué hizo la loco bici y después hermoso. corrió 10 kilómetros en la casa, una locura absoluta. O
sea, la gente entra en cosas que son riesgosas, y más para un atleta olímpico. Entonces, yo creo que cuando entramos en ese ciclo, decir, bueno, se cortó, porque esto es algo, nunca pasó, se cortó, listo, todo lo que hicimos sirvió de práctica, qué estuvo bien, qué estuvo mal, analizamos planificación, vos planificás igual que yo, así que decir, bueno, toda esta planificación salió bien, esto lo podíamos ajustar, tenemos una segunda oportunidad. A mí me gusta pensar que Argentina va a quedar bien parado con esto, porque en la experiencia que tengo, la poca experiencia que tengo del roce internacional, a los gringos los sacás del estatus y se les complica la vida. ¿Viste? Cuando veo personas de afuera que vienen acá, no hay gimnasio en este club, ¿y cómo hago para entrenar? Y como que creo que nosotros somos un poquito más de que nos damos maña con un montón de cosas, ¿no? Quizás, tal vez, podamos aprovechar esa oportunidad. Sí, por eso decía el tema, aparte que esto es una apreciación personal, no una apreciación general. Creo que estos juegos que vienen, el año que viene, son juegos del encuentro. Si logramos salir de esta crisis mundial, no va a ser sin consecuencias, con lo cual la oportunidad de juntar a todos los países y a todos los continentes en un gran evento va a ser como un festejo. Vos pensás que no sé qué proporción, pero gran parte de quienes participen en los Juegos Olímpicos seguramente tuvieron coronavirus. Entonces, hay que ver, porque no se sabe, cómo afecta eso al rendimiento. Entonces, podés tomar un punto que puede ser, ¿es justo o no es justo participar de esos juegos habiendo tenido coronavirus? ¿Es mejor, es peor? No hago un juicio de valor, simplemente lo que digo es que el poder realizar los juegos el año que viene y poder juntar a todos los países no va a ser solamente por un tema deportivo de marca, es como una vuelta al mundo de una manera distinta, porque el mundo va a ser Sí, sí, sí. distinto después de esto. Va a tener un trasfondo, creo que un poquito más, mucho más fuerte, en realidad. Che, bueno, y vamos a volver un poquito al entrenamiento propiamente dicho, y quiero enlazarlo un poco con la charla que ayer tuvimos con Jero, que un ratito estuviste conectado, que él Sí, contaba que tenía un compañero que había ido a escucharlo a Dan John y que en la práctica era como que el tipo era muy como histriónico y demás, y yo me acuerdo de vos contándome tu experiencia. ¿Querés contarle un poco a la gente lo que es escuchar a un tipo de esa escala en la parte sí, práctica? es muy gracioso porque bueno, yo tengo un inglés muy rústico y cuando llegamos a la charla, el, quien lo llevó se paró al frente para presentarlo y en vez de decir Dan John, lo que dijo es, todos acá hablan inglés, y era una respuesta más que obvia, estábamos en California, todos hablaban inglés, el grueso. Entonces, levanten la mano, entonces todos levantaron inglés, levantaron la mano, y el flaco dijo, a este no lo van a entender. Porque el tipo es muy histriónico, todo el tiempo habla en tercera persona, todo el tiempo hace chiste. eh, o sea, en Mucho su charla lunfardo. teórica, sí, en su charla teórica es un poco lo que nosotros leemos en los libros. Él, vos pensá que su profesión de universidad no es la actividad física, ¿sabías eso? No, a ver, contame cómo es. Claro, él es pastor. eh, Él no está licenciado en la parte deportiva, él trabaja en el área de deportes, pero su título es de otro tipo, es más religioso. Entonces, tiene un decir muy convencedor, muy histriónico, pero su acto en la parte teórica es más un show, Claro. no tiene tanta Es un teoría como orador. tenemos nosotros. Nosotros ponemos o números, o imágenes, o ejercicios. Claro, y tratamos de basarnos en eso. Eso no es Dan John en el teórico. Ahora, en la conferencia que Eh, yo fui, son 2 horas teóricas, 2 horas prácticas. Entonces, si vos sos un eminentemente teórico, cuando vas al práctico, haces agua. Y si sos un eminentemente práctico, en el teórico, o sea, es difícil conjugar las dos cosas. Yo he encontrado que él es muy bueno el contenido que nos dio teórico, pero su práctica es maravillosa. O sea, Boyle creo que me lo habías hecho en contraposición, me en habías dicho. contraposición. Boyle es súper energético, me resultó una charla teórica súper organizada
Y fue tan estructurada y organizada que cuando fui al práctico encontré algo totalmente medio desastroso, porque como hay Claro, muchos terceros, como él vende un curso, ese curso que él vende lo promociona en esos eventos. Entonces todo el tiempo está promocionando el curso. Entonces es un montón de cosas desajustadas que las dan sus terceros. Y él pasa un poco por los grupos y te comenta toca. algo. Es interesante, pero en la práctica era una cosa desorganizada. Sabes que ya que nombraste a Dan John, yo creo que sos uno de los que mejor lo interpretó, de los profes que conozco. Y bueno, ayer salió algo con Jero que estuvo bueno, que es mostrar los libros en formato cuaderno. Y por ahí podrías recomendar uno en especial. Yo lo que acá tengo Can You Go, por ejemplo, que es el primero que yo leí, que no es el primero de él. Y lo Los que tengo arriba del comentaba es escritorio. que, viste, que no tiene gráficos, que es genial, y el chabón igual te Bien. atrapa. Sí, acá hay otro, Before We Go. No sé si te gusta uno en especial, pero generalmente es la misma línea, la misma forma de diagramar. Los veo como que son muy similares todos, con la Yo creo impronta que si de él, quieren, haciéndote reír. yo creo que si Eh, quieren iniciarse con Dan John fuera de los capsules esos o lo que hay en YouTube, que es interesante de él, está bueno. un libro para empezar es Easy Strength. Easy Strength, que es un El que hace libro Con Pavel. con Pavel Tatouille. Es uno de los primeros libros de él. Si vos encontrás Can You Go o Más Made Simple o todos los libros que fueron posteriores, son conceptuales, como vos nombrás. No, no tiene gráfica, no tiene nada. Pero el de Pavel tiene una organización, porque es como que es esta charla en donde cada uno va dando su opinión de Haciendo determinada, es su. como una conversación. Y Easy Strength pone de manifiesto toda una metodología. Entonces, es como en cierta manera estas cenas que hacemos nosotros con todo el resto, con Jerónimo, con ese, con Ariel, eh, todos más o menos estamos dentro de una misma mesa. Estamos todos más o menos, comemos lo mismo. Entonces, ante la expresión, eh, esa es una buena charla entre Pavel y Dan John. Así que es un libro Echa libro. iniciático para la fuerza muy bueno. Y ¿Sabés casi que qué? yo, Decime. sí, no, casi que yo hice mi inspiración de las familias de la fuerza en los cuadrantes que ellos proponen en ese libro. Ah, sí, sí, me acuerdo de los cuadrantes. Creo que está al principio de Can You Go también. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, eso de la familia de la fuerza, o sea, prefiero invitarlos a que quien no te conoce y demás vaya a verlo, porque la verdad que no vale la pena desarrollarlo acá, me parece una brillante forma de ordenar y demás, pero quería quedarme con una cosita que dijiste, que yo me la anoté acá para charlarla con vos. La temática sería educación formal versus no formal. Pues te voy a contar una experiencia que me pasó a mí con vos. Yo venía el cuatrimestre del año pasado en kinesiología, cursé kinefilaxia e historia de la kinesiología. En historia de la kinesiología me la pasé aprendiéndome de memoria fechas, en qué fecha Claro, se creó el primer instituto, en qué fecha, y estaba muy frustrado porque me pasaba que en los parciales no aprendía nada, y además en Crisplex me decían cosas como que el entrenamiento de fuerza en chicos debe empezar a los 17, 18 años, que en la persona de tercera edad lo más importante es la parte metabólica. Y estaba muy, muy angustiado. Sí, acá hay compañeros míos de la Facu que saben que me angustio mucho. Y justo en esa semana nos juntamos a comer en rojo y negro. Tuvimos una sí. charla, creo que estaba Pablo, Iván, vos y yo, no me acuerdo si había alguien más. Nos quedamos, cerramos el lugar, como siempre, y yo me volví caminando porque estaba parando ahí muy cerca y estaba desbordado de felicidad porque había escuchado un montón de cosas, había aprendido un montón, estaba re manija con aplicar un montón de cosas que me habías dicho, que me acuerdo que llegó un par de cositas con Beto que no podía resolver. Y fue genial y fue una cena comparado a 4 meses de estudio de la Facu y aprendí más. ¿Cómo nivelamos ese estudio formal y no formal? Bueno, yo creo que a esas charlas, en un momento de leer todas estas cosas, en un momento me dije, no, tengo que ir a ver a estos flacos. Porque una cosa a mí me había pasado en el 2010, de que me agarre el ataque este igual, y dije, no, tengo que ir a ver a estos dos flacos, y estos dos flacos eran Philippe Souchard y Leopold Busquet. Entonces me fui a París y yo justo iba con un grupo a la Maratón de Berlín y me quedé en París una semana, a 10 días estuvimos y viendo muchas cosas de estas y
habiéndole mandado mail y metiéndome en los consultorios, chusmeando, viendo, no dejándome sacar fotos, nada, pero por lo menos Que teniendo te fuiste y anotaste. una visión, claro, salía de ahí a un café y anotaba todo lo que veía, que yo ya lo ataba el cabo con los libros que había leído. O sea, haber leído los 7 tomos que había publicado Leopold Busquet y después caer ahí y ver la práctica, eso es como leer el libro y ir a ver la película. A veces se te cae, a veces se te exalta, pues depende del director de la película. Y esto fue lo mismo. En un momento dije, no, basta, tengo que ir. Y la primera charla que voy, me invitan al pre-evento y lo veo a Gray Cook y Lee Barton, primer día. Tercera charla, lo veo a McGill. Y cuando veo a McGill, digo, yo no hablo tan bien inglés. Y en realidad era que había leído tantas veces Que ya lo tenía. claro, Low Back Pain, que dije, bueno, esto es como que lo sabía de memoria y lo veía reflejado. Y de hecho, el práctico de McGill es maravilloso también. Entonces, yo creo que uno fuera de lo que lee tiene que ir a ver la práctica y cómo cada uno la puede bajar a la ejecución. Porque mucho hoy la experiencia práctica tiene mucho que ver con 2 cosas. Una que es, en esencia, el contexto. O sea, yo puedo plantearle que un método de entrenamiento o una forma de entrenar, pero si no tenés a la persona para la cual vos puedas ajustar eso que vos estudiaste, es como que No sirve no. nada. Tenés que hacer tu adaptación individual a la realidad de esa persona para que te sirva. Y después dije 2 cosas. La otra, que es todo para lo cual estudiamos todos nosotros, es aprender a manejar la tensión. El otro día di una charla para la Federación de Técnicos de Natación. Y se me ocurrió empezar la práctica mostrando un violín Stradivarius. Te pongo Carísimo. en la placa un violín. ¿Qué es el violín? El violín es el atleta. ¿Quién lo toca? El que lo toca es el técnico. Y lo tiene que tocar 30 a 35 horas por semana. Pero ¿quién lo afina al violín? El violín lo afina el médico, el kinesiólogo, el profe de educación física. Entonces, y el profe es el que ajusta las clavijas, el entrenador, el preparador físico. Entonces, ¿cuánta tensión le das a eso? Imagínate un violín delicado como ese, que prácticamente si lo rompes son millones de dólares, lo mismo un Sí, atleta. olvídate. Entonces vos tenés que ajustarle las clavijas. ¿Hasta dónde la ajustás? Entonces, No. nuestra esencia es aprender a ajustar clavijas todos los días. Y vos, el técnico lo tiene, en mi caso en natación, lo tiene 30, son 12 sesiones por semana. Yo lo tengo 3. Entonces, ¿qué haces en Y esas menos 3? tiempo. Vos también, como con el boxeo. ¿Cuántas veces Sí, tenés sí, a sí. tus boxeadores? 3, 4 veces por 3. semana. 1 hora y media. Y contra todos los días doble turno. Entonces es muy sutil lo que tenemos que hacer. Y es clave también para ese arte, ¿no?, que manejamos nosotros, el trabajo interdisciplinario, y a veces cuesta mucho, ¿no? Porque nos podemos nutrir nosotros del entrenador y el entrenador de nosotros, pero a veces, no sé, por lo menos mi experiencia cuesta mucho poder sentarse a opinar con un entrenador, como que no lo ven así, ¿viste? Como que lo sienten como un ataque por ahí. No sé si te Yo pasa. creo que es un tema de confianza. Yo tuve la suerte de, el año pasado y de haber viajado prácticamente, estar conviviendo todo el santo día con Gustavo Roldán, el técnico de la selección de natación. El año pasado viajamos durante 3 meses. Todos los Claro. días éramos los 2 adultos, con lo cual compartíamos, no sé, lo que se te ocurra. Desde la natación empezábamos 4:30 de la mañana, estábamos desayunando y a las 9 de la noche estábamos hablando de entrenamiento durante 25 días seguidos. Así que Qué lindo. imagínate. Entonces, el cuento es un tema de confianza. Eh, y es un tema de confianza que se tiene que trasladar al atleta. Porque he estado en charlas, ponele, que hemos hablado, y en donde el atleta mismo dice, si el atleta, el papá es el técnico, yo tengo súper asumido que yo soy la mamá del equipo, el preparador físico siempre es la madre, claro, porque sos
te viene a llorar a vos, Al que te va a contar, sí, de verdad. pero el que dice qué hacer es el técnico. Entonces, pero a vos te vienen a llorar. En general, todo pasa fuera de la casa y cuando volvés la culpa la tiene tu mujer. Entonces, esto es básicamente lo mismo. Entonces, el cuento es, si yo tengo asumido mi rol, él tiene asumido su rol, y el atleta sabe que él confía en vos, por carácter transitivo, confían en vos. Hablando de ganarse la confianza del atleta, quiero que cuentes algo que yo también trato de hacerlo y ejecutar. Yo siempre digo que la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra, y que sos de ponerte en piel y carne como muchos de nosotros, muchos colegas que tratan de hacer lo que hace el deportista. Pero contá tu ejemplo, tu último ejemplo, poner nutricional, que me pareció sumamente interesante. Un poco como el otro día lo sentí hablar a Francis también. Francis es un tipo que se pone en carne nutricional, es un tipo que todo lo Sí, que por todos lados pasó, haga, hizo todo. hizo todas. De hecho, cuando nos juntamos a cenar la otra vez que estuvo Francis, yo terminaba mis 6 semanas de cetogenia estricta. Eh, Fui a dar una conferencia a Tucumán y todos allá eran cetogénicos. Entonces dije, bueno, yo también quiero de esto, porque todos estaban cortados, parecían de salido de la Los película 300. 300. Todos son divinos. Y dije, bueno, yo también me prendo. ¿Cómo es esto? Nunca en mi vida había hecho dieta y hice mis 6 semanas estrictas de trabajo. Si esto no los pretendo aburrir a todos con mis locuras nutricionales, pero si esto lo trasladamos al entrenamiento, el otro día escuchaba un podcast de Dan Baker, que a mí me gusta mucho, Sí. y él dice, yo sigo entrenando hoy como entrenaba antes. Y yo puedo decir lo mismo. Hoy a la mañana me levanté, hice 10 kilómetros de remo con el remo que tengo ahí y sigo entrenando casi te diría mejor que antes, porque hoy Claro. tengo teoría. Entonces trato de hacer efectivo mi tiempo y yo no puedo transmitir, o sea, me gustó una cosa de Dan Baker que dijo y lo voy a hacer. Él dice que tiene una camiseta que dice, yo entro en calor con tu máximo. Muy bueno. Es una camiseta maravillosa, yo me la quiero hacer. Hay que Eh, hacérsela. yo caliento con tu máximo, ¿no? Es buenísimo. Entonces, esto no es un tema de ser más que el atleta, pero es muy bueno para el atleta saber que vos sentiste y pasaste por lo mismo, Está independientemente del bueno, está deporte. bueno. O sea, vos no has hecho quizás boxeo, no lo sé, No, pero no, no. está bueno como yo tampoco esquí náutico, o yo Claro. tampoco nadé al nivel de los chicos que estoy, o tampoco escalé al nivel de los chicos que tengo, pero sí pasé por ahí. Bueno, mirá, justamente eso que me dijiste, viste que, bueno, ahora te estás metiendo en la escalada, todos deportes raros, como te tocan a vos siempre, pero contame un poquito porque yo me quedé maravillado cuando, nada, cuando viniste a visitarnos al PFI, que hablabas un poco me quedé maravillado con el nivel de especificidad que manejás en las evaluaciones, y contame cuál fue tu primera impronta cuando te enteraste que tenías que trabajar con muchachos de escala. Bueno, a mí me entusiasmó mucho porque me gusta mucho fuera de lo que se interprete de la escalada, que la de escalada deportiva es súper interesante, es escalada en placas, no es escalada en roca. Yo he hecho, pero a mí me gusta mucho caminar en altura, que es una variante, pero no implica tanta técnica, es otro tipo de técnica. Pero a mí me entusiasma mucho la situación de deporte nuevo. O sea, viene un deporte nuevo y más algo Sí, que a mí me gusta. divertido. Entonces, un poco lo que yo le decía al técnico en su momento, a Pablo Virariño, que yo lo que necesitaba es tener números. Es como cuando me tocó evaluar a Brian Toledo. Yo le decía a Gustavo Osorio, le digo, necesito ver más lanzadores jabalina, con uno solo no me sirve. O sea, yo necesito tener una interpretación de contexto, lo que hablábamos antes. Sí. Entonces, en el caso de la escalada, justo se daba el campus juvenil, que venían técnicos de todo el país. Entonces le propuse hacer una evaluación de lo que yo planifiqué como estrategia de evaluación para escalada a los alumnos y a los técnicos. Entonces, poder tener una interpretación desde un ideal supuesto en los técnicos y una base de los chicos. Entonces, como yo ya venía evaluando a los dos mejorcitos, que eran García y Aguado, de Valentín Aguado y Santiago García, yo tenía después
el desafío de entrenar a ellos dos para el Panamericano. Entonces hice una interpretación de lo de la evaluación que me permitió dar una base a lo que yo planteé como base de esas 5 semanas de entrenamiento antes del Panamericano. Claro, no, porque hablamos también todo esto en base a que quizás, que hoy charlaba antes con un grupo de profes un poquito sobre entrenamiento en un Zoom, que tenemos que hacerla eso también, y decíamos, hay algunos puntos rojos en las evaluaciones que son específicas y propias del deporte. Entonces vos, en vez de volverte loco que vos tenés un buen ejemplo con corredores, o sea, ¿para qué vamos a ir hacia allá si la especificidad está por otro lado? De ahí la importancia de lo específico a la hora de evaluar. A la hora de evaluar, hoy está como muy discutido, ahora hicimos toda una charla grande con Jero el otro día sobre esto que tiene que ver con el contexto y él lo va a poner ahora en unos YouTube, cada tanto va a ir largando algunos, y tiene que ver con esto. Yo tengo que evaluar una situación que tenga que ver con el contexto. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tomo el caso y te evalúo a vos, ¿sí? Jugador de vóley, pero no tengo una población de vóley evaluada, voy a evaluar la individualidad. Entonces me voy a ir hacia la cajita, depende con los métodos que te haya evaluado, pero ponele siempre el trillado FMS. Entonces ponele que te evalúo con el FMS. El FMS tiene 3 puntos de comparación, 1, 2 y 3. El 3 es el mejor, el 1 es el peor. Sepan o no sepan qué es lo que estamos hablando, es como que yo te mido y tengo que poner idealmente un 3. Ya naturalmente, y como piensa el occidental, el 3 es el mejor. Entonces, ¿qué voy a pensar? Que a vos, jugador de vóley, te tengo que poner, tenés que estar en todo 3 Tres para en ser el todo. mejor. No existe eso. Porque cada deporte tiene un perfil. Entonces, cada deporte tiene una... Esto no es poner el mayor en cada uno. Y como el ejemplo de vóley es concreto, los saltadores y los sprintadores, en general, son muy limitados en la elevación activa de la pierna. Entonces, en un contexto, a vos te diría, uy, no, están acortados. No, loco, en vóley, en básquet, en correr 100 metros, la flexión anterior del tronco, la elevación activa de pierna, que es lo opuesto, es limitada. Pero porque la tensión que genera ese deporte es esa tensión. O sea, tengo que tener un tipo limitado en esa función. ¿Puede haber tipos que tengan 3? Sí, es cualidad. ¿Puede haber un tipo que tenga 1? Sí, a ese lo agarro de los pelos y lo pongo a hacer un correctivo para llevarlo al 2 de todo el grupo. Y eso también me puede servir como evaluación de contexto. Ponele que no sean deportistas. La gente que nos está viendo por ahí no tiene deportistas. Trabaja en un gimnasio. Entonces, evaluás a tu contexto y vos podés tener una medida de decir, che, yo todo el tiempo veo este problema de la elevación activa de pierna y yo la verdad que quiero que estén mejor. Entonces, el error no está en las personas, el error está en mi planificación. Claro. Entonces, la evaluación y reevaluación me sirve para ubicarme dentro del contexto. Vos podés hablar con conocimiento de causa, decime el número que debes saberlo exacto, porque sé lo enfermo que sos, de cantidad de personas evaluadas bajo este protocolo que vos proponés de la sentadilla. No, de la sentadilla de arranque solo hay más de 6.000. Sí. Si no tenés un parámetro ahí. Claro, y mismo hoy leí una frase de un tipo que se llama Braque, muy interesante. Estaba viendo, hay un par de artistas que a mí me gustan, plásticos y diseñadores. Estaba viendo una charla de ellos y el flaco, claro, decía que primero encontraba y después buscaba. O sea, a mí me ha pasado mucho de encontrar cosas, ok, me llamó la atención, hice otra vez otro proceso de trabajo, me encontré con otra cosa y dije, entonces me puse a buscar en la misma evaluación, Claro. porque como la tengo hecha, a buscar otras cosas. Una de esas encuentros fue que en la sentadilla de arranque, después de haber hecho una formación respiratoria en Estados Unidos, volví y empecé a ver características. En la sentadilla de arranque, cómo se inclinaban a la derecha o a la izquierda y cómo se rotaban a la izquierda o a la derecha. Entonces, empecé a tener una consideración adicional que me llevó a buscar en todas las fotos anteriores si esto se daba, y se daban todas. Entonces,
pude tener una séptima consideración de la centralidad de arranque, que todavía no la metía dentro de mi estructura, pero sí la tengo, que me permite ver un detalle más. Pero Ir hacia para atrás, eso, digamos. claro, para eso tenés que, para encontrar y salir a buscar, tenés que tener registro. O sea, tenés que ser medio un enfermo, yo lo soy, de cuantificar las cosas. Entonces ahí vas Sí, a sí, sí. poder ir encontrando detalles que a vos te van a venir a la cabeza cuando salgas de la situación de tensión dentro de tu situación de clase. Cuando te vas a Totalmente. decir, me acordé de esto y mirá lo que pasó. Bueno, por eso hay una frase que me gusta decir mucho, que parecen trilladas, pero no lo son. Hay gente que trilla frases, como digo siempre, que es el trabajo de preparador físico empieza y termina fuera del gimnasio. Porque si vos no haces esa parte de irte y de ver qué pasó, te perdés un montón de data que puede ser valiosísima. Totalmente, totalmente. Más allá del scouting, el ver lo que se hizo hoy. Eso me está pasando, a mí yo estaba medio acostumbrado, pero hablando con un par de profes, que ahora de repente se ven viendo los videos, porque no les queda otra, es como que están viendo detalles que en persona por ahí pasaban desapercibidos, porque uno va pensando en el número sin a ver qué más puede ver. Pero sentado, tomando mate, viendo lo que hiciste, o los números, es otra cosa. Sí, de hecho nosotros tenemos toda una estructura de análisis respecto de números con el grupo de laburo mío, que nosotros podemos ver de cada entrenamiento estructuras y índices todo el tiempo. Entonces podemos ir, Sí. eh, hoy te diría que muy imprudentemente tenemos una metodología de trabajo en la cual le calzan un montón de métodos en el medio y yo los puedo poner y sacar tipo Rusty. Entonces digo, bueno, con este flaco necesita 3 fichitas de esto y le ponemos las 3 fichitas y va a pasar esto. Y miramos y pasa. Y Pero porque pasa, es estamos, hermoso eso. claro, eso está bueno porque es parte de, bueno, de todo lo que nos formamos para ver que pasen esas cosas. Porque al fin y Claro, al yo lo cabo, llamo. sí, No, no, como lo, contame, que yo lo llamo eso cruzar contenidos. Es cuando vos decís, bueno, te cierra todo, va a pasar esto. claro. Eh, y eso da mucho con la confianza del deportista, que el deportista entienda qué es lo que vamos a buscar, entonces caminás junto con el deportista, que eso muchas veces, yo leí otro libro que es muy interesante para que lean, es eh, Empezar por el porqué, de Lo Simon voy a Sinek. anotar. Es maravilloso libro, eh, y en esencia nosotros somos, y muchos de los que instruyen el cómo. eh, cómo se hace Ah, determinada bueno, cosa, sí, cómo sí, se sí, hace sí, sí. determinado método, cómo se hace determinado ejercicio, pero si a mí me dijeran por qué lo tengo que hacer, Ah, eh, le encuentro el sentido y puedo manejar el por qué, porque yo yo lo vi entiendo, como, ¿para qué sirve eso? Yo lo vi como estrategia de marketing en una charla TED que fue espectacular y que se basa en cómo es el cerebro, que viene primero emoción y demás, y el chabón da un ejemplo. O sea, yo puedo agarrar y decirte, bueno, mirá, estoy vendiendo cargadores de energía solar. A ver si te interesan, esto te puedo ayudar. Y otra cosa es decir, mira, el mundo se va a acabar si nosotros no tomamos conciencia de la contaminación ambiental. Una forma que vos podés ayudar es con este cargador de energía solar. ¿Me explico? Primero el porqué, el sentido, y después qué es lo que estás haciendo. O sea, le entra mejor a la persona, y de hecho, a vos que sí, te gusta evaluar evolutivamente, es el cerebro está así. Es primero el porqué, emoción, y después viene la parte racional. totalmente. Más que nada, de todas maneras, ponerle ahora estoy leyendo mucho a un, eh, un neurocientista francés que se llama Douan. Yo presenté un libro, lo posteé en un momento, que es que labura dentro de estos métodos. Incluso el otro día, hablando con mi grupo de trabajo, que tenemos reunión mañana, todos los miércoles a la tarde, planteaba esto, que leyendo que es neurocientista, que habla de otra cosa, el tipo con imágenes estudia el cerebro y estudia cómo entiende el cerebro, a dónde están las ideas, dónde están las emociones, dónde está cada una de las cosas, tira un dato en una conferencia tan interesante como que el cerebro entiende lo que está viendo, lo que está oyendo, lo que está en los primeros 200 milisegundos. En esos primeros 200 milisegundos pone la atención inconsciente
Después es consciente. Entonces hay una discusión, mirá dónde te salto, muy trillada con el tema de las plataformas de fuerza, con las plataformas de salto y con la evaluación del salto, ¿a dónde evaluamos el RFD? Si en los primeros 200 milisegundos, en los 200 milisegundos siguientes, y en realidad esto que ya está investigado en el cerebro es en los primeros 200 milisegundos. ¿Por qué? Porque es la parte inconsciente. Nosotros entrenamos eso. El RFD tiene que ser lo más veloz posible. Y una discusión con uno de mi equipo de laburo, que es muy interesante, él decía, no, pero el RFD es un momento cero. Le digo, no, es momento de cero para adelante. Porque si tiene un Claro, puntaje coincido. positivo, es de cero en adelante, pero son 200 milisegundos. Es que en el ¿Entendés? deporte igual es un montón 200 milisegundos, ¿eh? Es un montón. Pero Es una ese es. eternidad. Vos pensás que el que gana un 100 metros es el que apoya menos pasos en la carrera Menos, y el está más que tiempo en el aire. mayor efectivo es ese apoyo de paso. O sea, esos primeros 200 milisegundos son esenciales. Entonces, Sí, 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 claro. siempre yo le digo a los chicos que laburan conmigo que no lean solamente técnica, que lean cualquier otra cosa, cada Claro. tanto también, para que Bueno, la cabeza ahí funcione. sí, sí, funciona, sí, siempre, como yo siempre digo, hay una frase de Steve Jobs que dice que confíen y lean que los puntos se unen al final. O sea, en algún momento vos vas a correlacionar algo, a mí me pasa mucho con la filosofía, lo que fuera que lees por fuera, que decís, loco, esto lo encontré y me sirvió para el entrenamiento, aunque no tenía absolutamente nada que ver. Es una recomendación que le Vos podemos hacer a todos los profes. A mí se me ocurrió una cosa que leí con esto. Cuando me llevé a Australia, el último libro, me llevé Cómo entiende el cerebro de Duan. Y una de las cosas que dijo y empecé a modificar en el entrenamiento es, el cerebro lo que hace es, en la última parte del día, ¿sí? Cuando te vas a Sí, dormir y te acostás a dormir, lo que hace el cerebro es procesar todo lo que hiciste en el día, consciente e inconsciente. ¿Cómo lo procesa? El cerebro funciona 20 veces más rápido que el tiempo real. Con lo cual, mi razonamiento fue, si yo proceso y estamos tratando de que el tipo procese acciones veloces y cuando las procesa el cerebro durmiendo, las procesa 20 veces más más rápido, rápido. si yo generé una acción en el segundo turno veloz, la va a procesar aún más rápido. Entonces, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es lo que hace con ese proceso? Lo procesa no una vez, 20 veces más rápido, miles de veces, 20 veces más rápido, y lo que hace el loco es acomodar las carpetas donde corresponden. Entonces dice, bueno, si yo realicé este gesto durante todo el día, ¿cuál es el gesto eficiente? Este, listo, lo acomodo en la carpeta de mi gesto eficiente. Entonces, cuando yo lo vuelvo a usar, no solo que está habituado a un gesto motor mucho más veloz, sino que lo procesé más veloz y lo puse en la carpeta eficiente. Claro. Sí, Entonces, sí. mismo incluso lo aplico, él lo recomienda para aplicar para el estudio. Entonces, yo con mi estudio de inglés de repaso de Duolingo, lo hacía a la noche y me iba a dormir. Estudiaba 20 minutos para que no se me caiga la atención y me iba a dormir. Entonces, todo lo que quería fijar, lo leía en esos últimos media hora antes de dormir y me iba a dormir. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que el estudio del cerebro para el entrenamiento yo cambié millones de cosas. También el hecho de que generalmente uno se queda con lo último de cualquier cosa que haya sucedido, y a partir de ahí lo empecé a ver mucho en tenistas. Andá a un tenista profesional a cortarle el entrenamiento después de una derecha que vaya a la otra cancha. Te mata. No hay chances. Entonces, el tipo tiene que tener alguna derecha sintiendo bien el golpe y la pelota y que suene lindo. Y lo mismo trato de hacer en entrenamiento. ¿Cómo te puedes decir? Metiste 12 reps y la 12 fue una cagada. Descansá, tomá un poquito de agua, volvé y haceme 12 donde la 12 sea la mejor. Por eso también es una sensación que te llevas a tu casa y te aplasta, aunque vos no te des cuenta. No sé si opinás Yo igual. me, como la remera de Dan Baker, yo me tendría que hacer una remera que tenga el número 25 acá, que es Eso algo me que tengo dijiste ya. charlado, lo hablamos mucho con Lisandro Di Giuni también, eh, que él planteaba lo del número de Privepin, que en Otro loco esencia, más. claro, en esencia el cuento es, ¿por qué 25? Porque de todo esto que nosotros hacemos de evaluación constante y viendo, yo me llevé por delante entre estas cosas que vas descubriendo,
que a las 25 o 30 repeticiones la velocidad se caía a pedazos en el ejercicio que quisiera. Entonces yo empecé a arreglarme en mi sesión del ejercicio principal e incluso del accesorio principal de no pasarme de esa cantidad de repeticiones totales en cada sesión. Contando la trepada y todo, ¿no? Contando la trepada y todo, yo le digo aproximación, pero es lo mismo. Entre la trepada yo les doy 6 repeticiones para su trepada, ya está determinada la carga, entonces tiene que dar 30. Entonces, en esto que hablábamos de registrar, de ser específico, de irse con una buena sensación, que es lo que acabas de decir vos, de irte con la mejor sensación, está en la tarea nuestra ser específicos, y ser específicos en una cantidad que el tipo pueda irse con una buena sensación. Porque una vez charlando con Pablo Añón también me decía el tema del entrenamiento del salto. Y dice, yo no puedo trabajar salto, ni Con la siquiera cantidad de salto que hacen en la cancha. entrenando con 3 sets. O sea, si la jugadora entrenaba 3 sets, yo no puedo hacer nada dentro del patrón de movimiento de ese movimiento de triple extensión, porque saturo. Entonces tengo que entender de que vos le decías lo del tenista, se va a ir con un buen golpe final, si no lo cagaron a palo antes. Claro. Pero viste que lamentablemente el entrenamiento, bueno, primero, por ejemplo, la pala unión, con la resistencia pasa lo mismo. Viste, hay muchos que se ponen a trabajar resistencia cuando la cagada de palo ya es en la parte técnica. Estaría buenísimo que el profe ahí pueda interceder un poco en los tiempos, pero muchas veces casi como que no es necesario porque está ahí el laburo. El tema, viste, que el entrenamiento tiene estética y eso es terriblemente injusto para nosotros. Es como que alguien ve que están todos muertos y está contento. Alguien ve que hay cosas de colores y luces y están contentos. Y nosotros tenemos que luchar en contra de lo que se ve bien, pero que no es tal. Hoy con el advenimiento de los GPS y un montón de elementos técnicos, eso ayudó a que los técnicos pongan un poco más el foco en lo que se está haciendo. Claro. Y la posibilidad de en determinados niveles, de una reunión con el entrenador casi constante y poder aportar desde lo que nosotros podemos aportar también. A mí me pasó en toda mi época de rugby de estar como convencidos de cuántas son las velocidades. Bueno, son 3 las velocidades que desarrolla un jugador en una cancha, qué distancia recorre un forward y un back dentro del entrenamiento. Entonces, bueno, vamos al entrenamiento a hacer lo mismo. O sea, vamos al entrenamiento a hacer las 3 velocidades, trabajar sobre esas, trabajar sobre la distancia de recorrido en un partido, pero después nos encontrábamos que el lunes corrían un partido, el martes corrían un partido, el jueves corrían un partido, en la parte física. Después corrían lo técnico. O sea, Claro. llegaban al partido con 8 partidos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A qué le damos Claro. bola? Porque la realidad es que tienen que entrenar, pero no pueden correr un partido por entrenamiento. Claro. Bueno, o al revés, el tipo que es suplente no puede hacer la misma cuota si no juega que el que jugó, y todas esas cargas hay que tenerlas en cuenta también, porque quizás ese sí necesita una cagada a palo que el otro no tuvo. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en vóley, con un tref, los que no trabajaban muy probablemente hacían la parte de ataque, de ataque mientras sacaban y practicaban el saque y lo demás, porque tenés que meter el mismo volumen de laburo, o sea, para los dos lados. Sí, la otra vez escuché un podcast de básquet también, en donde los tipos decían, en función de la cantidad de minutos que jugó en el partido, si no jugaba la cantidad de minutos estipulada, ese tipo seguía entrenando después del partido. Claro. En NBA, NBA, los tipos decían, a ver, tenías que jugar 35 minutos por partido y jugaste 15, tenés que jugar 10 Quédate. minutos más afuera. Entonces terminado Sí, el partido y Jovanovic te vas a hace mucho eso. entrenar 10 minutos más, porque era un poco el complementar el tiempo de acción por esto que vos decís, porque si no, el tipo quedaba como desfasado del resto del grupo. Desfasado con el resto del grupo, tal cual. Y la única Eso se hace oportunidad mucho en que rugby también. Claro, pero el tema anda a convencer a uno de rugby que después del partido tenga Claro. que hacer algo. No, imposible. O convencerlo, como hacíamos nosotros, que cada 5 o 7 minutos, la ecuación para mí era 8 minutos, sacarlo a correr a todos el banco de suplentes. Y mantener la intensidad. Para mí, la entrada en calor era para todos igual. No para el grupo que jugaba, era para todos. Porque todos tienen que estar en la misma situación.
Entonces yo entraba en calor a todo el grupo, igual, como si fueran a entrar a la cancha, eran 20 jugadores, 20, entraban 15 nada más. Pero Qué después, bien. cada 10 minutos, tenían que ir a hacer acciones que los mantenga en situación, fuera de que el Qué bien. técnico me dice, estos dos van a entrar en 10 minutos. Más allá, claro. Sabés Obvio. que me quedé pensando en lo que decías del volumen total de 25 reps y que hay algo que a vos te pasó con esto en particular, que a mí también me pasa, que hoy en día quizás no me pasa tanto lo que me pasaba antes de encontrar un libro y que te descajete el libro y te cambie todo y digas, wow, qué loco, me partió la cabeza, pero sí quizás encontrás que hay entrenadores grosos que piensan más o menos parecido a vos, y por ejemplo Dan John, que sacábamos la cuenta de un par de volúmenes totales están por ahí, y otros grandes entrenadores que están por ahí, y eso te da un placer de decir, bueno, estoy haciendo las cosas más o menos bien, o estamos hablando el mismo idioma con gente muy grosa. ¿No te pasa a veces que te encontrás en los libros con cosas que vos pensás? Totalmente, yo uso mucho el 5-3-2 de Dan John, que de hecho a mí me gusta mucho armar parejas de trabajo. Yo tuve una pareja de muchos años, casi de 3, casi 4 años, de Vicky Bardach con Macarena Ceballos. Una, Sí, te diría, una de prueba combinada y una eminentemente velocista. Maca Ceballos súper potente y Vicky también potente, pero más resistente, porque labura en prueba combinada. Entonces, claro. por poner un ejemplo, el 5-3-2 de Dan John, yo hacía dos bloques, 5-3-2, 5-3-2. ¿Con quién hacía 5-3-2 y con quién hacía lo que se me ocurrió a mí que era 2-3-5? Mm. Me Entonces, habías con mostrado algo. Vicky, que con Maca, que era eminentemente velocista, hacía el 5-3-2 dos veces y generando cada vez mayor velocidad, una serie potente. Y con Vicky, al mismo tiempo, en la misma barra, lo único que hacíamos cambiar el peso, laburaba al revés, 2-3-5, 2-3-5. Entonces Con hacía una Delphi era algo serie. más o menos parecido, ¿no? Ahora. Con Delphi hacíamos algo parecido también, porque lo que hacemos son series resistentes. Eh, entonces, con, y todos estos tipos coinciden en estos valores, en estas cosas, porque en esencia se basan en un concepto que es lo que hablábamos antes de la atención, es entender el concepto de el ejercicio bajo carga, bajo tensión. Si vos en estas conferencias que vi, Dan John lo que habló fue de tensión. Atrás de él vino Mark Bergsten, habló de tensión. Atrás de él vino Top Wright, que hablaba de tobillo, hablaba de tensión. Todos hablan básicamente hoy de esos conceptos de manejar la tensión. Y si tengo que decir, en cuanto a manejo de tensión, ¿qué es el error que vos ves hoy en día en la mayoría de profesionales? No puede ser el exceso, no es como que la fatiga está sobreestimada en la mayoría de las personas que laburan. Vos, no entiendo una cosa, vos decís sobreestimada como que tiene Claro, muy... como que ante la duda se lo caga a palo y tensan demasiado las de ese violín. Porque yo veo sí, mucho de eso, quizás. Y si se quedan y si tenés que ir regular, y decís, pero ya está, nada más. yo veo que hay mucha ensalada dando vuelta. O sea, a mí me gusta el radicheta, huevo y queso. Tres cosas, ¿sí? Y yo veo que acá le meten de todo. Es la ensalada esa de las comidas rápidas que le meten 10 cosas distintas y en cualquier Mm. orden. Entonces, lo que veo mucho es eso. Veo en el entrenamiento en general mucha ensalada, con muchas cosas, entonces no le sentí el sabor a nada. El deportista no tiene un orden determinado. Entonces yo veo muchas cosas que veo mucho Instagram, veo mucho YouTube en los entrenamientos cotidianos. Eh, entonces, yo creo que falta un poco de orden y ser más simples, mucho más simples. O sea, No si yo minimalista. quiero trabajar sobre un concepto, a mí me gusta trabajar sobre un principal por día, uno solo. Eh, entonces, ese principal tiene la construcción previa, lo preparatorio, lo complementario, lo equilibrador y después alguna particularidad de ese deportista. Entonces vos ahí tenés los 5 componentes de una sesión y siendo que el principal fue uno solo. Supeditado a uno solo. Bueno, ves por eso, es como que sobran cosas y no faltan. Esa es la Sí, sí. sensación que me da. No sé si vos pusiste el otro día que
menos es más, o es algo muy Claro, trillado, pero en más no es esencia es mejor, cierto. mejor es mejor. Claro, exacto. Sí, sí, tal cual. Che, y ya falta poquito, creo que unos 5 minutitos por ahí. ¿Querés Uf, contar? Porque a mí lo que me vuelve loco es la inventiva y la creatividad que tienen ustedes, por eso los admiro muchísimo, más allá de la lectura y el compromiso con el estudio. ¿Querés contar un poquito del proyecto en lo que venís? ¿Querés no contar nada? la verdad que ahora me llama mucho la atención y estoy muy entusiasmado con un par de cosas. Una que tiene que ver con, estoy traduciendo mucho de cosas relacionadas con la dinámica. Hoy se lo conoce mucho a Fran Bosch, pero Fran Bosch está como basado en dos teorías, una de un ruso muy interesante que se llama Bernstein, que en los años 60 revolucionó un poco las cosas en Estados Unidos, más que nada el neurodesarrollo, pero que tiene que ver con mucho con la dinámica de movimiento. Eso me está llamando mucho la atención y de ahí rescaté un concepto que era la autoorganización. El sistema, antes se hablaba, un flaco que se llama Tim Noakes, hablaba de la teoría del gobernador central, que hablaban ¿Cómo todos, sería eso? hoy están hablando muchos que el gobernador central, el cerebro es el que regula todas las acciones. Y muchos están llenando la boca con eso, cuando en realidad hay gobernadores de distintas provincias en el cuerpo, no solo el central, el presidente. Es más Entonces, federal. claro, hay muchas cosas que tienen que ver con los patrones dinámicos y las fases dinámicas que son muy interesantes y yo estoy empezando a ponerle para una cosita muy divertida. Cuando los pibes llegan a un nivel en los principales, en los ejercicios principales, a poder levantar su peso corporal al 1.0, o sea que ya tienen un manejo de fuerza interesante, empiezo a jugar con ponerle hasta 1 kilo de un lado solo de una pesa adicional. Eso me encanta. Entonces, Y, ¿por qué lo hago? Lo que empecé a ver es que si yo pongo más de 1 kilo se dan cuenta, de hecho lo ven, que yo le pongo 1 kilo de un lado solo y dicen, este tipo se volvió loco, y en realidad yo lo imagino de esta forma y vamos a hacerlo práctico acá con el público. Si yo pongo la mano acá en el medio, estoy dividiendo mi imagen en dos, ¿sí? sí, Entonces, este dedo que está en el medio tiene un ancho determinado. Imaginemos que eso es la columna vertebral. Entonces, la columna se va a organizar en ese ancho, ¿sí? Yo cuando empiezo a poner un peso de un lado solo y empiezo a tratar de que el flaco se habitúe a una carga que lo pongo en una serie de un lado, en la otra serie del otro, en una serie de un lado y cuando no me ve se lo corro un poco. Entonces lo que estoy haciendo para mí en la imagen es agrandar la fase de control. Entonces le estoy haciendo que el cerebro se autoorganice en una forma más ancha, por decirlo de alguna manera simple, y que ante determinadas cargas tenga una autoorganización mayor. Entonces lo que estoy aportándole ahí es lo que ellos llaman atractores, que son, le estoy aportando una base central al core, mucho más importante, para dar más centro, más estructura y que la fuerza atraviese a través del cuerpo de una manera más sólida. Entonces, que las me encanta. extremidades puedan hacer lo que quieran porque tienen una Mientras Chique base no se mueva. estructural. Exactamente. Pero es, Yo me había partido la cabeza, justo cuando vos me contaste esto, venía pensando en que para mí la zona media va por ese lado y que pueden haber ese tipo de ajuste, y venía pensando si la carga tiene que ser asimétrica, si no, y me mostraste cómo trabajás con los disquitos y me volví completamente loco. La verdad que eso hay que meterle profundidad y ver qué pasa porque me parece que va por ahí, que puede ir como loco. ese es un laburo súper interesante que estamos haciendo y por el otro lado, básicamente terminando, bueno, el manual de caminata granjero nuevo, que lo vamos a terminar ahora en breve, y yo estoy terminando un manualcito de las familias de la fuerza, súper nutrido, que calculo que en breve Manualcito. ya va a estar. Sí, Un señor va a estar bueno. manual. Sí, va a estar bueno. Y No, la simple. verdad que eso la rompe toda. Es que la verdaderamente difícil es hacerlo simple y que en un gráfico puedas vos demostrar tu idea de laburo, la verdad que es admirable y el que nunca lo leyó, hay artículos y demás, ¿no? Pero Hay bueno, un nos artículo queda, en entrenamiento total y ahora vamos a hacer
De hecho, estoy preparando un curso que salió ahora en GSE, ahora va a salir a propaganda, que se llama Fuerza Efectiva, que eso va a estar bueno también. Bueno, Jorge, 10 segundos quedan. Gracias, es un placer hablar con vos. Es un loco de mente más de esto. Les invito a todos a leer los artículos de Bloque Comunique. Y bueno, abrazo grande y estamos hablando. Bueno, muchas gracias otra vez y